Hoy vamos a contarte 15 curiosidades sobre Bali que seguramente no sabías. ¡Empezamos! Bali es en realidad 4 islas. Bali es el nombre de la isla principal, pero también es una provincia que incluye 3 islas más pequeñas. Estas son Nusa Penida, Nusa Lembongan y Nusa Ceningan, todas situadas en la costa sur de Bali y a unos 20 minutos en barco. Bali significa ofrenda. El nombre de Bali proviene de la mitología india y significa ofrenda, porque hace referencia a un rey que lo entrega todo a Dios. Hay 2 estaciones y siempre es verano. Al tener un clima tropical, en Bali solo hay 2 estaciones, la estación seca, de abril a octubre, y la estación húmeda, de noviembre a marzo. La temperatura media anual es de 25 grados, un verano constante. Hay 2 volcanes activos en la isla. El Monte Agung y el Monte Batur son 2 volcanes aún activos en Bali. El primero es, además, el lugar más alto y sagrado de la isla, y la última erupción ocurrió en 2019. Los balineses orientan sus templos al Monte Agung y también intentan dormir con la cabeza hacia esa dirección. En Bali aún es el siglo XX. Según el calendario gregoriano, en Bali es el año 1943. Esto es debido a que Bali tiene su propio sistema de calendario llamado Pawukon, en el que los años tienen 210 días y sirve para establecer las fechas de los eventos religiosos y ceremoniales. También hay un segundo calendario, el Sashi, que se basa en el ciclo de la luna y consta de 12 meses lunares. El día de Nyepi toda la isla se queda en silencio. El día de Nyepi, Día del Silencio, coincide con la celebración del Año Nuevo balinés y se produce un confinamiento general en el que todo el mundo debe quedarse en casa. Ese día no está permitido trabajar, salir a la calle, encender las luces, hacer ruido. Hasta el aeropuerto queda cerrado. Estas prohibiciones también se aplican a los turistas, que deben respetar la tradición y no hacer ningún tipo de actividad. Los balineses solo tienen 4 nombres. Las familias balinesas nombran a sus hijos en función del orden de nacimiento. Wayan para el primero, Made para el segundo, Nioman para el tercero y Ketut para el cuarto. En caso de un quinto hijo, se le vuelve a llamar Wayan y se inicia de nuevo el círculo. Todos los nombres son unisex, así que ya puedes imaginarte la cantidad de gente que se llama igual en Bali. Para diferenciarse, mucha gente utiliza su segundo nombre. Bali es la única isla hindú de Indonesia. Indonesia es el país con la mayor población musulmana del mundo y, curiosamente, Bali es la única isla hindú. Juntamente con Nepal, Bali es el único lugar fuera de la India donde el hinduismo es la religión mayoritaria. Bali es la isla con más templos del mundo. No es casualidad que a Bali también se la conozca como la isla de los dioses. En la isla hay más de 20.000 templos oficiales en los que se celebran ceremonias a diario. En Bali la pubertad se inicia limando los dientes. La ceremonia de la pubertad, una de las muchas ceremonias que se celebran en Bali, consiste en limar los colmillos a los niños. Estos dientes se relacionan con lo animal y salvaje, y es una forma de simbolizar que el adolescente ya ha entrado en la etapa adulta. En Bali se produce el café más caro del mundo. El café más caro del mundo, el Kopi Luwak, se produce en Bali. La taza puede costar hasta 40 euros. Se obtiene a partir de la recolección de granos parcialmente digeridos en los excrementos del luwak, un mamífero pequeño. Te recomendamos evitar consumir este producto, ya que estos animales son a menudo explotados cruelmente para hacer este café. Bali es la isla con más spas del mundo. Bali tiene una de las densidades de spas por kilómetro cuadrado más elevadas del mundo. Hay alrededor de 1.200 centros en la isla donde poder disfrutar, por ejemplo, de un buen masaje balinés, que combina técnicas chinas e indias. En Bali se respeta mucho la propiedad ajena. En Bali es habitual ver cascos y a veces hasta bolsas y prendas de ropa encima de las motos estacionadas. La mayoría de la gente los deja así, sin más protección, porque saben que al regresar todas sus pertenencias estarán intactas. Los perros balineses son la raza más antigua del mundo. Debido al poco contacto con otros perros durante siglos, la genética de los canes balineses ha permanecido bastante invariable en el tiempo y se considera que son de las razas más puras y antiguas del mundo. En Bali puedes comer durian, la fruta más adorada y odiada. A los balineses les encanta el durian, que también recibe el nombre de la reina de las frutas. Tiene un gusto y sabor muy intensos y puede llegar a ser desagradable, hasta asqueroso, para alguien que no esté acostumbrado, y se puede comprar fácilmente en puestos callejeros. Vale, sabemos que este vídeo ha sido cortito, así que este viernes tenéis una pequeña sorpresa. Esta semana no hay doble, sino triple ración de Becky Evan. Estad atentos porque vienen vídeos muy chulos y muy diferentes en el canal. Por ahora, Becky Evan se despide aquí. ¡Chao!